Bienvenidos acá Traders al video aplicativo número 4 correspondiente a la lección 4 del primer mes de la mentoría anual de ACA Trading. En esta lección estudiamos Smart Money to Street Money y pudimos ver cómo el Market Maker genera eficiencia en los mercados a través de los movimientos de manipulación. Esto es importante tenerlo en cuenta. También unificamos una de las lecciones, de hecho la primera lección de este primer mes de mentoría anual de ACA Trading, en el que estudiamos las etapas del ciclo de entrega de precio y cómo nosotros podríamos aprovechar precisamente esas etapas a través de un estudio bastante minucioso, de manera de que podamos tomar los movimientos que sacan en stop loss a muchos retail traders y o fondos de inversión, emparejando nuestras órdenes, ¿ok? Justamente cuando ellos están saliendo del mercado. Vamos a tener ahora eso en cuenta para este video aplicativo. Vamos a empezar tal y como lo menciona la lección número 4, desde un gráfico diario, que es donde debería estar nuestro enfoque desde un principio, ¿ok? Teniendo en consideración que los rangos de observación en este gráfico, en esta temporalidad, no deben ser menores a 9 meses y lo ideal sería que observemos y o estudiemos 12 meses, ¿de acuerdo? 12 meses de observación, 12 meses de comportamiento del price action. ¿Por qué? Porque vamos a tener un panorama holístico de, básicamente, que máximos o mínimos el precio ha neutralizado para tomar una nueva dirección. Vamos a ver, en términos sencillos, cuál es la dirección que el precio ha tomado en el largo plazo, ¿ok? Porque estaríamos hablando de un año, básicamente. Para mí, largo plazo, ya estaríamos hablando de 12 meses, al menos para mí, ¿ok? En ese sentido, acá traders, va a ser importante que nosotros comencemos. Independientemente del mes en el que nos encontremos, es importante que tengamos en cuenta 12 meses hacia atrás, ¿ok? Por ejemplo, podemos encontrarnos en junio, podemos encontrarnos en agosto, ¿ok? Leamos el price action 12 meses hacia atrás, ¿ok? Sin embargo, también va a ser importante que consideremos, ¿ok? La apertura del año que está activo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al año 2021 vamos a considerar el inicio del año 2021, ¿ok? Pero también vamos a tener en consideración los meses anteriores, sea que yo estoy analizando, por ejemplo, en mayo, ¿ok? Voy a tener en consideración los primeros 5 meses del año, pero también los 7 meses anteriores o los 7 meses que corresponden al año anterior, de manera de que yo pueda tener la información de 12 meses como tal. En ese sentido, yo en este caso me encuentro en el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Así que voy a colocar una línea vertical justamente en el mes de diciembre del 2020, ¿ok? Vamos a ir por aquí, diciembre de 2020, boom. Listo, perfecto. Vamos a tener una línea vertical allí justamente porque básicamente representaría 12 meses hacia el pasado, y también vamos a tener una línea vertical en enero, es decir, para este contexto, en el comienzo del presente año, ¿ok? A partir de este momento, traders, teniendo esos dos puntos en consideración, vamos a observar no necesariamente lo que existe entre, ¿ok? Los rangos que estamos estableciendo, sino cómo el precio ha ido comportándose. Véase lo siguiente. Tenemos la expansión alcista en la apertura básicamente del año, es decir, de este periodo 2021. Tenemos la apertura, un swing impulsivo alcista, se forma el máximo o el primer máximo del año. Tenemos un pequeño retroceso, ¿ok? Viene a rellenar vacíos de liquidez que se han creado justamente por esta zona. Neutralización en internal range liquidity, perfecto. Y luego tenemos, ¿ok? Una estructura favorable para que el precio continúe alcista. En términos de nivel o de niveles o de estructura institucional, que es un tema que vamos a estudiar más adelante en la mentoría anual, véase que aquí el precio en principio respeta el rejection block que tenemos aquí, ¿ok? Rejection block, expande bajista, y luego saca a todos los traders que colocaron ventas aquí, ¿ok? Creando cierres de vela por encima del máximo con cierres anterior. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esta distribución, ¿ok? El precio toma direccionalidad bajista. Eso es interesante porque aquí nosotros tenemos vacío de liquidez y es una zona, ¿ok? Según prementoría, sell side liquidity void. Por lo tanto, el precio es atraído por esa zona, ¿de acuerdo? El precio es atraído por esa zona, neutraliza estos mínimos, ¿ok? Neutraliza también este mínimo, ¿se fijan? Pequeño retroceso justamente al área de liquidity void y nuevamente una expansión bajista. Cuando yo les hablo acerca de delimitar sus rangos más recientes o sus fractales más recientes, dealing ranges más recientes, me refiero a que ustedes pueden establecer básicamente desde este máximo hasta este mínimo, calcular el retroceso y operar básicamente, por ejemplo, en este contexto un corto en ese retroceso. Pueden trazar también un Fibonacci, la herramienta de Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo,
Vamos a trazarlo desde aquí, desde este máximo hasta este mínimo y entender que el precio llega al 62% de Fibonacci, una expansión bajista en busca de la neutralización de estos equal lows. ¿Ok? ¿Qué sucede allí acá, traders? Aquí lo que yo tengo en principio es que el precio ya ha cerrado por encima de un máximo anterior. En términos de neutralización de liquidez, aquí ya se tocaron stop loss, ya se tocaron órdenes, o se activaron, perdón, órdenes de tipo buy stops. Por lo tanto, lo que sigue es stop loss. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pienso como un market maker, yo voy a ir a favor de ese movimiento direccional bajista. Voy a ir colocando cortos a lo largo del, básicamente, el desarrollo del precio que va a buscar los stop loss de muchos fondos de inversión. Fíjense que en este rompimiento de este máximo, ok, si nosotros analizamos el pasado, en este rompimiento de este máximo, hubieron traders que colocaron compras. Sus stop loss están aquí. El precio sube, ok. En el rompimiento de este máximo también hay traders que colocan compras. ¿Qué sucede? El precio en principio, boom, neutraliza a aquellos traders que tenían su stop loss en este mínimo. En este nuevo swing impulsivo también hay traders en compra y colocaron probablemente sus stop loss aquí, también fueron neutralizados. Recuerdan que al principio les mencioné que aquí habían stop loss. Teníamos máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada, boom. Una vez que se toca stop loss acá, traders, es importante que entiendan que lo que nosotros podemos tener, y véase que tocar stop loss, me refiero a una neutralización básicamente. Lo que nosotros podemos tener es una reversión o un retroceso. En este caso, nosotros lo que tenemos son equal highs, ¿ok? Equal highs. Y acá tenemos equal lows. En términos de qué movimiento se genera primero, es importante que estudien que lo principal es la neutralización de estos equal lows y, por supuesto, la neutralización de este mínimo en donde reside sell side liquidity. ¿Por qué? Porque hay stop loss de los traders que entraban en compra aquí y que esperan que todo este movimiento bajista sea solo un retroceso y continúan comprando. ¿Sí me entienden? Sin embargo, el precio va a su stop loss una vez que se toma esa liquidez, ok, por debajo de estos mínimos, el precio, boom, revierte, neutraliza máximos, ok, y aquí observen y estudien también algo interesante, aplica para cualquier activo financiero en términos de neutralización de liquidez, el precio neutraliza, boom, crea un primer swing impulsivo bajista y recuerden que en esa neutralización se está formando un order block. Ese order block es relevante a la hora de tomar trades. Fíjense que el precio recapitaliza ese bearish order block, no es necesario que el precio caiga demasiado, simplemente el precio se queda justamente dentro del rango dinámico de ese bearish order block y nuevamente expande bajista. Tenemos consolidación, expansión, consolidación, expansión. ¿Se fijan? A eso me refiero con, básicamente, unificar las etapas del ciclo de entrega de precio. Esto es importantísimo que lo hagamos. Ahora, véase en términos también de liquidez. Tenemos acá un order block creado también en neutralización. Sin embargo, ok, si vamos a tener un flujo de órdenes bajista, es importante que comprendamos que luego de una neutralización va a haber un movimiento direccional real. ¿Ok? Va a haber un movimiento que puede ser un retroceso o una reversión. En este caso, fíjense en lo que se está formando aquí. El precio, si bien viene a respetar un rejection block, está retrocediendo, ¿ok? Prácticamente, vamos a calcularlo esto con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, hacia el 79%, ¿ok? De los retrocesos de Fibonacci, que tenemos en confluencia un bearish proportion block, donde perfectamente podríamos haber colocado un trade en venta. Ahora véase lo siguiente. Nosotros acá tenemos una especie de equal highs. Esos equal highs están siendo neutralizados por este máximo que es más alto que esos equal highs, pero a su vez, como hay traders que colocan cortos en ese máximo, el market maker ya no necesita enviar el precio por encima de él, sino simple y sencillamente con una mecha genera un stop hand, ¿ok? Esta sería la interpretación dentro de este gráfico diario para entender cuál va a ser la potencial dirección que va a tomar el precio, ¿ok? Y por supuesto, ¿cómo podríamos utilizar esto a nuestro favor? Basándonos en ese entendimiento, si yo asumo que esto fue un stop hand, yo puedo ir colocando trades o buscando construir setups justamente a lo largo de todo este swing impulsivo bajista. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, algo que les he mencionado muchísimo en alguna de las lecciones de prementoría, es que el precio antes de romper un nivel se va a detener, ¿ok? Es muy probable que se detenga. No es al 100% de que se detenga, pero probablemente sí, en la mayoría de los casos, antes de romper un máximo, un mínimo, se va a detener y va a generar de esa manera eficiencia. ¿Por qué? Porque muchos retail traders operan, por ejemplo, este mínimo, los retail traders lo consideran como un soporte, ¿verdad? Y operan ese soporte, sus stop loss por debajo y esperan que el precio suba 1000 pips. No tienen ni idea de dónde colocar su take profit o
básicamente dónde establecer su objetivo final. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos entender que tenemos aquí un order block creado en neutralización y que a partir de este order block se va a formar un swing impulsivo alcista, o perdón, un swing impulsivo bajista que me va a formar un dealing range, ¿ok? Ese dealing range a su vez me va a formar un retroceso y yo voy a poder operar un nivel óptimo de entrada de ese dealing range más reciente en busca de ¿qué? De que el retail trader cuando vea que nuevamente el precio se ha acercado a este soporte, piense que va a ser utilizado para que el precio nuevamente suba y no. ¿Qué pasa? El precio llega aquí, pequeña reacción, ¿ok? Tiene que inducirse a traders a comprar. ¿Con qué? Con esta vela envolvente, como se conocería en el mundo retail, una vela envolvente que muchos consideran como una señal de compra. ¿Qué pasa? Nosotros esa vela envolvente es una señal para vender, ¿ok? Recuerda que el market maker vende en velas alcistas o en swing impulsivos alcistas y compra en velas bajistas o swings impulsivos bajistas. El market maker opera por cobertura. Esto es importantísimo conocerlo desde ya. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás vendiendo, si como market maker estás vendiendo en este swing impulsivo alcista, ¿ok? En el momento en el que tú liquides esas ventas, el precio va a colapsar bajista y es justamente lo que sucede. Vemos una neutralización de estos tres mínimos relativamente iguales, ¿ok? Traders, perfecto. Se genera la neutralización y por aquí, ¿ok? Tenemos un pequeño vacío de liquidez. ¿Qué sucede? Luego de la neutralización, el precio expande alcista. Boom. Tenemos un nuevo rango de trading establecido por este mínimo y ahora tenemos este máximo. ¿Ok? Perfecto, tenemos este mínimo, este máximo. Nuevamente tenemos un 79% de Fibonacci en confluencia con un bearish short block, ¿ok? Que sería esta vela alcista. Este tipo de confluencias son muy buenas cuando pretendemos encontrar setups, ok, de alta probabilidad. Claro, hay que tener otros factores en consideración que vamos a ver a continuación cuando reduzcamos de temporalidad. Pero en principio esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta. No solamente el nivel óptimo de entrada, sino también la neutralización, ok, de traders que tenemos del máximo anterior, que en este caso sería esta neutralización. Boom, una neutralización y el precio va a buscar un siguiente nivel en el cual nosotros podamos construir ese setup en corto. ¿De acuerdo? El precio expande bajista, ¿ok? Tenemos acá un bullish short block, sí, se crea una reacción en ese bullish short block, ¿de acuerdo? Sin embargo, el precio crea una pequeña reacción, ya tenemos una neutralización, fíjense, por lo tanto, deberíamos esperar que el precio continúe expandiendo alcista y probablemente en la medida en la que se rompa este máximo podríamos expectar o tener la expectativa de que el precio continúe subiendo. Sin embargo, véase lo siguiente. Nosotros aquí, haciendo nuevamente alusión a las etapas del ciclo de entrega de precio, tenemos consolidación. Consolidación, expansión, pequeño retroceso, expansión, y a partir de aquí, luego de que el precio llega al bearish order block, podemos asumir que el movimiento se ha terminado. Tenemos una pequeña consolidación, el precio llega a tocar este bullish proportion block, un pequeño swing impulsivo alcista que llega al bearish order block creado aquí de segundo grado porque viene a respetar este primer order block y luego, boom, expande bajista. ¿Ok? ¿Cuál es el punto referencial de las consolidaciones? El equilibrio. Por lo tanto, yo podría tomar en consideración este mínimo, este máximo, ¿ok? Y véase lo siguiente, el precio llega al equilibrium, crea una reacción y luego, boom, invalida ese movimiento. Por lo tanto, yo puedo utilizar precisamente esa zona, ok, como una zona de mitigación. Si coloqué compras o pretendí buscar compras y mi stop loss fue tocado, puedo utilizarlo para mitigar porque es la misma forma o método o modo, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia del término, es lo mismo que va a hacer el market maker, va a buscar mitigar sus órdenes, ¿ok? Es lo mismo que van a hacer los traders institucionales en general, van a buscar mitigar sus órdenes, ¿ok? En ese sentido va a ser importante que nosotros hagamos un acercamiento allí, ¿de acuerdo? Porque ya a partir de este momento vamos a ir reduciendo temporalidad. El precio no necesariamente, ¿ok? Se va a acercar al equilibrium. Quiero que se fijen acá que no necesariamente llega al equilibrium, ¿ok? Si hacemos un acercamiento aquí, aquí sí llegamos al equilibrium, crea una reacción, podríamos haber comprado en este día alcista, pero ¿qué tenemos? Expansión bajista. ¿Por qué? Porque aquí hay un fair value gap. Se fijan desde el mínimo de esta vela alcista hasta el máximo de esta vela bajista. En cuanto el precio se introduce en el fair value gap, tenemos boom, una neutralización. ¿Por qué? Porque el market maker ha liquidado sus posiciones en venta en esta vela alcista en cuanto el precio se introdujo en el fair value gap. ¿De acuerdo? Ya tenemos expansión bajista, pequeño retroceso, ¿ok? Pero aquí lo que tenemos es un bearish proportion block. Fíjense lo que sucede cuando yo trazo el mínimo de ese bearish proportion block.
el precio llega justamente de manera muy exacta, muy específica hacia el mínimo del bearish proportion block. Esto va a ser importante que lo estudien en sus gráficos. ¿Por qué? Porque podemos tener una zona muy estrecha, ¿ok? De muy alta probabilidad. El precio no necesariamente tiene que cubrir toda la zona, ¿ok? Pero sí en cuanto el precio trabaje por allí o cotice por allí, va a ser importante que ya tengamos mapeado o tengamos la idea de cuál sería la reacción del precio en cuanto se alcance esa zona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar básicamente qué ha sucedido en términos de comportamiento del price action eh, ahora en un gráfico de 4 horas. Si pasamos a un gráfico de 4 horas y ustedes recuerdan básicamente cuál es el rango de observación que hay que tener en cuenta, es de 3 meses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener en consideración que nuestro rango de estudio, ¿ok? Lo va a definir los 3 meses con la información que tengamos en el gráfico diario, ¿de acuerdo? Si volvemos al gráfico diario, vamos a establecer nuestros rangos operativos más recientes. ¿Cuáles serían nuestros rangos operativos más recientes? ¿Ok? Esos rangos operativos recientes estarían establecidos por este mínimo que ha sido recientemente neutralizado, ¿ok? Este último mínimo, que es el mínimo más reciente que aún no ha sido visitado por el precio, ¿de acuerdo? Y tenemos este máximo, que es uno de los últimos máximos creados en este bearish proportion block, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez que hemos establecido esa zona, ok, pasamos a un gráfico de temporalidad de 4 horas. Ok, nos interesa básicamente cuáles son los rangos más recientes. Recuerden que a medida que vayamos profundizando en temporalidad, lo único que vamos a hacer es ir ajustando los precios que hemos de tomar. Si vamos a un gráfico de 4 horas, nos vamos a ayudar de la estructura, ok, de los movimientos que tenemos desde 4 meses. Es decir, que si estamos en diciembre, probablemente tengamos que retroceder noviembre, octubre y septiembre. Vamos a colocarlo desde comienzos de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, por acá tenemos comienzos de septiembre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos apertura, digamos, véase que eso es mera interpretación, ¿ok? Tenemos un movimiento de apertura alcista, swing impulsivo bajista. Hay que identificar cuándo se creó este máximo, en qué nivel se creó ese máximo. Véase la neutralización de estos equal highs. Boom, el precio cae porque neutraliza esos equal highs, pero no necesariamente quiere decir que va a caer 1000 pips, sino va a llegar a un siguiente nivel de recapitalización. En este caso, puede considerarse este mínimo, ok, o esta reacción como una reacción en un rejection bullish short block, y el precio nuevamente expande alcista. Acá tenemos equal highs, boom, neutralizados esos equal highs. Véase que el precio se mueve por neutralización. Esto es algo muy interesante porque tenemos un primer mínimo, el precio expande, boom, neutralización del mínimo y ahora nuevamente expansión del máximo. O perdón, neutralización del máximo. ¿Se fijan? Esto confundiría totalmente a retail traders, porque el retail trader lo que piensa es que una vez neutralizado este mínimo, ¿ok? Una vez neutralizado ese mínimo, tenemos un breaking market structure, un market shift, esperaría un retroceso y luego su venta. Pero ¿qué pasa? El precio, boom, lo neutraliza. Neutraliza este máximo. Ahora el retail trader piensa, ok, se rompió este máximo, esto es un market shift o un breaking market structure o un BOS. ¿Y qué pasa? Espera un retroceso para colocar una compra y el precio continúa cayendo. Es allí donde se genera la total confusión. Por eso es que yo recomiendo muchísimo que ustedes básicamente no vean ese tipo de conceptos, no los coloquen en esos gráficos, porque son conceptos subjetivos, ¿de acuerdo? En términos sencillos, procuren observar las neutralizaciones. Tenemos neutralización de estos máximos, ¿ok? Un stop muy bonito porque ya teníamos la neutralización de estos máximos iguales aquí. Creación de cierres de vela por encima de estos máximos para inducir a traders a seguir comprando y luego el precio, boom. Pequeño retroceso a una zona del breaker block, se podría considerar una zona como breaker, ¿ok? Y la expansión bajista. Perfecto, tenemos aquí vacío de liquidez desde este máximo hasta este mínimo. Primero se necesita una neutralización para que el precio expanda hacia el vacío de liquidez. Si tomamos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y la colocamos de este modo, van a darse cuenta de que podemos encontrar una confluencia dentro de un vacío de liquidez, un 62%, un 70.5%, ¿ok? Lo que dependiendo de lo que encontremos y desde dónde midamos el Fibonacci, desde cierres de vela o cuerpos, dígase de otra forma, o mechas, ¿ok? Tenemos nueva expansión bajista. Si no entramos en este primer punto, podemos también hacer esto, tal y como se los he enseñado en prementoría, ¿ok? Eso es algo muy interesante tener en consideración, porque este máximo ya se creó en un primer nivel óptimo de entrada. Por lo tanto, máximo, mínimo, retroceso nuevamente. Acá tenemos bearish short block, expansión bajista. ¿De acuerdo? De ese modo podríamos aprovechar
setups de muy alta probabilidad, pero lo que vamos a hacer básicamente ahora es interpretar la información que tenemos desde 3 meses o hace 3 meses. En ese sentido, tenemos esta neutralización, tendríamos un máximo, ok, hace 3 meses, un mínimo, tendremos máximos en el camino, ¿de acuerdo? Luego de la neutralización de estos equal lows, el precio expande alcista. A lo largo de esta expansión alcista podríamos buscar trades en compra o setups en compra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá tenemos un vacío de liquidez, el precio probablemente lo rellene. Tenemos equal highs, el precio probablemente lo neutralice, tal como sucedió. Tenemos acá Fair Value Gap, puede ser rellenado, tal como sucedió aquí. Y recuerden que aquí básicamente lo que tuvimos es una recapitalización o un bearish proportion block en gráfico diario. Ahora tenemos este máximo, el precio expande bajista, me crea mínimo, retroceso, omitiendo estos mínimos, por supuesto, ¿ok? ¿Por qué? Acá fíjense lo que sucede. Tenemos pequeña consolidación, el precio expande bajista, boom, stop loss a todos los traders que colocaron ventas. ¿Qué se crea aquí acá, traders? Miren estos mínimos y estos mínimos. Son mínimos relativamente iguales. Pequeño retroceso. Recuerden que aquí el precio se introdujo en el Fair Value Gap que teníamos en términos diarios y expandió bajista. Pequeño retroceso a rellenar parte del vacío de liquidez, máximo, mínimo. Podríamos considerar también este máximo, este mínimo, y tener nuevamente un nivel óptimo de entrada, ok, 62%, venta, excelente. Tenemos esa venta, o podríamos haber tenido esa venta, neutralización de este mínimo. Ahora, ¿qué tenemos? Cuando se forman retrocesos, ok, y podemos tener la expectativa de una potencial formación de una expansión bajista, el precio va a buscar liquidez, va a ser atraído precisamente por esas zonas de liquidez expuesta que van a estar creadas por soportes o resistencias estándares, máximos o mínimos iguales. En este caso, si estos máximos o mínimos, perdón, ya han sido neutralizados y se crea un pequeño retroceso en un vacío de liquidez, ahora lo que sigue es este mínimo y este mínimo. Tenemos un pequeño retroceso, estos mínimos son zonas de sell side liquidity sell stops, boom, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa luego? Tenemos nuevamente vacío de liquidez. Fíjense que esto es algo muy, muy interesante a la hora de analizar el price action. Tenemos máximo, tenemos mínimo, ¿ok? Nuevamente, voy a trazar aquí mejor este Fibonacci para que se vea, se aprecie mejor. Tenemos al precio llegando al 62% y la expansión bajista, ¿ok? La duda ahora sería qué nivel elijo, Ángel. Puedo elegir el 62, el 70.5, el 79%. Ok, en principio, lo que toma relevancia a la hora de escoger el nivel es la confluencia que encuentres, ¿ok? Puedes encontrar una confluencia, por ejemplo, en un order block, en un Fair Value Gap, en una figura completa. Aquí la confluencia estaría básicamente en la figura completa de los 1.35. Si tienes un stop loss de 20 pips, probablemente solo tengas 10 pips de drawdown, un poquito más, y luego profit, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea de que tú busques la confluencia que más, básicamente con la que más te sientas cómodo. ¿Ok? Si no, puedes esperar que se forme un swing high, ¿ok? Y operar a favor de ese swing high. Por ejemplo, si nosotros quitamos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci por un momento, vamos a tener este máximo, que sería un máximo importante tener en consideración, tal y como lo establecía en el gráfico diario, porque es el máximo que me ha creado este mínimo, ¿ok? Y este mínimo es el último mínimo que ha sido neutralizado. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener en consideración justamente este mínimo. ¿Qué ha sucedido en los últimos 3 meses? En los últimos 3 meses hemos tenido la formación de un máximo, la expansión bajista, retroceso, bearish proportion block y nueva expansión bajista. Es decir, tenemos un fractal bajista, ¿ok? Y en micro tenemos básicamente lo mismo. Tenemos un fractal bajista. ¿Ok? Perfecto. Tenemos este retroceso, nivel 62% de Fibonacci, tenemos una expansión bajista formado ya el swing high y a partir de este momento podremos también continuar haciendo lo siguiente. Que tenemos aquí, nuevo 62% de Fibonacci, mitigation block, o en este caso no sería un mitigation block, estaríamos hablando de que al ser este máximo más alto que el anterior, esta sería la zona de un breaker block. Por lo tanto, el precio va a utilizar el bearish breaker block para continuar expandiendo bajista en busca de la neutralización de estos mínimos iguales, internal range liquidity, ¿se fijan? Y finalmente la neutralización de este mínimo. Sí, probablemente el movimiento bajista se esté agotando porque recuerden las etapas del ciclo de entrega de precio. Luego de una expansión viene la consolidación. Tuvimos acá consolidación, movimiento alcista Euro swing e expansión bajista. Al ser esta una expansión bajista que crea un liquidity void, tal como lo hemos estudiado en prementoría, el precio contrae
prácticamente con la misma velocidad, o termina por rellenar todo el vacío de liquidez y ahora sí vuelve a crear una expansión bajista. Tenemos bearish breaker block, expansión bajista. ¿Ok? Retroceso y ahora estamos en una especie de consolidación porque no se rompe este mínimo, no se rompe este mínimo y no se rompe este máximo. ¿Ok? Teniéndolo en consideración básicamente en términos de direccionalidad. Estamos en ese rango de consolidación. Si vamos a una hora, a un gráfico de una hora, lo que vamos a estudiar ahora es básicamente el comportamiento del price action en una semana. Ahora, ¿qué sucede? Que hay que, a partir de este momento, ir identificando las zonas que el precio ha respetado, como por ejemplo estudiar a partir de dónde se crea una expansión, a partir de dónde sale tal movimiento expansivo, tal retroceso, tal reversión. Es importante que lo tengan en cuenta. Así que vamos a estudiar, por ejemplo, si estamos 7 de diciembre, vamos a hacer un retroceso hacia unas 3 semanas, aproximadamente el 16 de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos al 16 de noviembre, por aquí aproximadamente, ¿de acuerdo? Solo por trazar la línea en el 16 de noviembre, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es básicamente qué niveles el precio ha estado respetando. Fíjense en lo siguiente. Claro, acá, inclusive tomando la información anterior, podríamos tener una consolidación, expansión alcista, stop loss, y luego la expansión alcista que busca llegar a este bearish proportion block. ¿Se fijan cómo cuando nosotros reducimos de temporalidad, inclusive llegamos a obtener niveles mucho más específicos de precio? Yo puedo trazar esta línea con otro color para identificar el bearish short block o bearish propulsion block que tengo allí y, claro, asumir que a partir de este momento el precio va a crear una nueva expansión bajista. ¿Por qué? Porque esta ha sido básicamente la consolidación, la expansión alcista que constituye un Judo Swing y a partir de este momento puedo buscar setups en corto. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo aquí? Esto ya lo medí con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, el máximo que neutraliza un máximo anterior. ¡Boom! Expansión bajista. Fíjense cómo el precio tiende a crear mínimos relativamente iguales. Voy a quitar este cuadro por un momento y voy a colocar ahora esta línea para que ustedes se fijen que el precio retrocede, nivel óptimo de entrada, antes de neutralizar el mínimo, continúa generándome eficiencias, ¿ok? En el sentido de que se continúa creando mínimos en una especie de soporte dinámico, como lo conocería un retail trader, pequeño retroceso y la expansión bajista. Estos equal highs ya no los consideraría importantes. ¿Por qué? Porque el precio va a ser atraído por estos mínimos. Claro, puedo tener una pequeña neutralización con mecha y suficiente acá traders. No porque yo vea aquí equal highs, en cuanto el precio neutralice estos mínimos, va a expandir alcista. Recuerden que partimos de la información de un gráfico de temporalidad mayor. Por lo tanto, sí, van a haber ocasiones en las que tengamos o aparentemente tengamos equal highs, pero el precio va a ser atraído precisamente por esos mínimos que se encuentran a favor de la dirección que el precio va a tomar. Si el precio va a tomar una dirección bajista que nosotros hemos analizado y proyectado en temporalidad diaria y tenemos básicamente este tipo de estructuras en un gráfico de una hora, nosotros vamos a estar en la capacidad de tomar trades en un nivel específico, ¿ok? En un precio específico a favor de la neutralización de estos mínimos, en este caso, equal lows. Tenemos la neutralización, retroceso, fíjense, máximo, mínimo, retroceso, bearish sharp block, boom, expansión bajista. Retroceso, acá tenemos otro bearish proportion block, boom, expansión bajista. No es complicado analizar, digamos, en términos de price action, cuáles son los niveles que el precio barre, ¿ok? O neutraliza. Fíjense que acá tuvimos una neutralización con mecha, llegada al mean threshold del bearish short block, stop loss por encima de ese bearish proportion block y es suficiente para que nosotros tengamos un trade exitoso. ¿De acuerdo? Por eso es importante que tengamos en cuenta cuándo el precio neutraliza los máximos y cuándo toma dirección. Va a ser importante que en principio delimitemos justamente estas cosas. Máximo neutralizado y reversión. ¿Dónde tenemos aquí otro máximo neutralizado? Primer máximo, neutralización y reversión. ¿Se fijan? Que tenemos aquí tenemos otro máximo neutralizado, boom, y reversión. Esa es básicamente la base para entender cuál es la dirección que el precio ha de tomar potencialmente. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos ahora aquí? Tenemos pequeña consolidación, expansión bajista, retroceso, nueva expansión bajista. En términos de cierres de vela, fíjense que acá tenemos, boom, neutralización y toma de dirección por parte del price action. ¿Ok?
esas son las cosas que hay que observar. Tenemos equal highs, neutralización y toma de dirección por parte del price action. ¿Qué tenemos aquí? Neutralización del máximo y toma de dirección por parte del price action. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos que hay que tener en consideración. En principio, el primer aspecto. Segundo aspecto, cuando el precio crea vacíos de liquidez, hay que esperar que el precio rellene el vacío de liquidez para volver a formular un setup, o en el swing low, que por ejemplo me crea este vacío de liquidez, buscar compras en busca del relleno de ese vacío de liquidez. Más adelante, en los videos aplicativos siguientes, vamos a entender por qué estas son zonas de alta probabilidad, ¿ok?, de ser rellenadas. Ahora que tenemos básicamente el entendimiento del gráfico de una hora, analizándolo de esta forma, yo me voy a dar cuenta de que cuando el precio neutralice un máximo, voy a estar en condiciones de colocar un trade en venta, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué sucede? Voy a hacer justamente, o voy a actuar en consecuencia, voy a tomar decisiones en consecuencia. Tengo acá una especie de bearish breaker, lo puedo utilizar, sí, poquitos drawdown, stop loss por encima de este máximo, boom, expansión bajista. Fíjense aquí la neutralización que el precio genera por encima de este máximo, por encima de este máximo, por encima de este máximo. Esto funciona también para el escenario contrario, que por ejemplo podría ser una neutralización de mínimos que lleva el precio hacia básicamente una expansión alcista. Eso sería lo principal. ¿Cuáles son los máximos que el precio barre, ok? Que limpia básicamente. Y por supuesto, ¿cuáles son los máximos que el precio no ha vuelto a visitar? Porque esos máximos que el precio no ha vuelto a visitar, básicamente son los máximos que el market maker está protegiendo de manera temporal, ¿ok? De manera temporal. Estamos en un gráfico de una hora. El precio puede subir y neutralizar todos estos máximos. Ténganlo en cuenta. ¿Qué sucede luego? Vamos a partir de esta temporalidad a establecer los rangos, ¿ok?, diarios, y vamos a señalar en qué hora del día se ha formado básicamente el movimiento que ha creado la neutralización o que ha inducido al precio a crear un movimiento impulsivo de tipo reversión, de tipo expansión, de tipo retroceso, o en qué horario del día también se ha creado básicamente una consolidación. Véase lo siguiente. Tengo estos equal highs, el precio sube y neutraliza esos equal highs. Fíjense que el primer movimiento, ok, es decir, esta vela alcista, llega justamente dentro del Open London Kill Zone. En Open London Kill Zone se crea la neutralización y a partir de ello puedo esperar que el precio revierta o pueda operar básicamente un corto en esa neutralización. Porque que el precio esté rompiendo máximos no necesariamente quiere decir que se va a disparar, ¿de acuerdo? ¿Qué otro punto puedo tener en consideración? Por ejemplo, aquí tengo este máximo, básicamente, este máximo más alto que neutraliza toda esta zona de máximos a las 2 de la mañana, es decir, en Open London Kill Zone. Por lo tanto, una vez yo vista esa neutralización, lo que puedo hacer, ¿ok?, en este contexto es reducir la temporalidad para operar esa vela de una hora o esperar un retroceso en un nivel óptimo de entrada, 70.5%, y una venta muy bonita, muy precisa y muy específica con los argumentos y fundamentos que se necesitan precisamente para tomar ese trade en corto. Eso es lo que vamos a hacer. Pero en un gráfico de una hora, acá traders, vamos a tener en cuenta 3 semanas, ¿ok? Es decir, 3 semanas en consideración. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando básicamente desde el 7 de diciembre hasta el 16 aproximadamente de noviembre. Vamos a colocar la línea vertical justamente allí con otro color. Vamos a colocarla por aquí por el 16, ¿verdad? Listo. Aquí. Y vamos a ver cómo se ha comportado el precio. Fíjense que si empezamos a analizar en gráfico de una hora, nuevamente, de manera más cercana, tenemos expansión bajista. En este caso, este día comienza aquí. ¿Ok? Expansión alcista, máximo. Fíjense a qué hora se forma este máximo. Y lo voy a colocar con otro color, ¿de acuerdo? Este máximo se forma a las 3 de la mañana en el Open London Kill Zone. Y a partir de allí, boom, el movimiento bajista. Que tenemos el 17 de noviembre. Fíjense la hora en la que se forma este mínimo, Asian Kill Zone, expansión alcista. Tenemos este máximo formado en el Open London Kill Zone. Retroceso justamente en el horario de la London Kill Zone a este Bullish Order Block, creado en la neutralización de estos mínimos y expansión alcista. Así es como vamos haciendo o unificando básicamente los conceptos que les he enseñado a lo largo de toda la mentoría. ¿Qué sigue? Tenemos pequeña consolidación, expansión alcista, puede ser un movimiento Euroswing, ok, son velas con muchísimo volumen, London Open Kill Zone, y luego la reversión que busca neutralizar los stop loss que se encuentran por debajo de esta pequeña consolidación.
Perfecto. Retroceso, ok, fíjense dónde se crea o cuándo se crea el swing low. A las 9 de la mañana, al término de la New York Open Gilson, y luego a las 10 de la mañana tenemos un swing impulsivo en retroceso, tal y como lo menciono en los videos de los escenarios probables en la London Gilson. Esos videos están disponibles en YouTube Acá Trading, así que los invito a revisarlos, por supuesto, para que tengan la idea de los escenarios que se pueden presentar en cada Gilson. De acuerdo, Acá Traders, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos seguir analizando, ok, en este gráfico de una hora? Tengan en consideración todos los niveles que el precio vaya a respetar. De esa manera ustedes se van a familiarizar y en vivo, ok, in situ, en el momento, ustedes van a poder reaccionar, ok, de la manera más adecuada. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a las 2 de la mañana Open London Gilson, neutralización de máximos aquí y expansión bajista. ¿Qué tenemos? Formación de swing low en el término de la London Gilson, es decir, que en la London Open Gilson el precio expandió todo lo que tenía que expandir y luego en la New York Open Gilson lo que nosotros tenemos es básicamente el retroceso, ¿ok? Del swing low. Probablemente si reducimos en temporalidad, acá hay un order block dentro de la mecha que ha sido utilizado para enviar el precio hacia un retroceso. Ese retroceso lo que pretende es rellenar precisamente este vacío de liquidez acá traders. Y una vez que se llene ese vacío de liquidez, listo, los precios han sido tomados en ese vacío de liquidez y ahora nuevamente puede expandir bajista. ¿De acuerdo? Si vamos a afinar nuestra vista en una temporalidad de 15 minutos, recuerden que el rango de observación en 15 minutos es de 3 a 4 días. Por lo tanto, acá traders, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar desde el día que, por ejemplo, en este momento está empezando, 1, 2, 3, 4 días, ¿ok? Teniendo en consideración los rangos que podemos establecer en una hora. Si voy a reducir a temporalidad de 15 minutos, necesito tener en cuenta los dealing range que voy a operar en 15 minutos. Por lo tanto, ¿qué tengo aquí? Tengo este máximo, no ha sido visitado por el price action desde que se formó, ¿ok? Tengo este mínimo, primer mínimo, ¿de acuerdo? De hace aproximadamente 4 días, este primer mínimo, que fue neutralizado por un movimiento impulsivo que se encuentra dentro del rango de observación que tengo que considerar, ¿ok? Tengo también este mínimo acá, traders, ¿ok? En términos de cierres de vela, y este otro mínimo que no ha sido visitado por el price action a día de hoy. ¿Qué sucede? Véase lo siguiente, acá también voy a establecer este mínimo, porque aquí podríamos considerar que tenemos equal lows y el precio probablemente sea atraído por esa zona de precios. ¿Qué tenemos a continuación? Ok, cuando reducimos en temporalidad de 15 minutos, lo que tenemos es básicamente este primer máximo que me crea el swing impulsivo bajista hacia la ruptura de este mínimo. ¿De acuerdo? Recuerden, fíjense que únicamente estoy estableciendo líneas, ¿ok? Que delimitan los máximos que no han sido visitados, los mínimos que han sido neutralizados, los mínimos que han sido neutralizados y los mínimos que no han sido visitados. También hemos podido observar o estudiar en qué momento del día se forman básicamente los máximos. Este máximo se formó en la New York Open Gilson. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto para traders? Que yo puedo tener un máximo en cualquiera de las Gilsons importante que puede ser London o New York, que probablemente sea un máximo o un mínimo que vaya a ser protegido por también el market maker. Es decir, que yo podría colocar mis stop loss por encima de esos máximos siempre y cuando encuentre un setup de alta probabilidad, ¿ok? A favor de un movimiento direccional, ¿ok? Que sea de altas probabilidades. Yo puedo entonces crear setups en corto protegiendo este máximo acá traders, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la expansión bajista, pequeño retroceso. Fíjense que este retroceso crea la neutralización de estos máximos y si yo voy a observar cuándo se forma ese retroceso, también se forma en la New York Open Gilson, es decir, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, hora Nueva York. Por lo tanto, acá traders, yo puedo esperar en ese sentido que el precio retroceda y me vuelva a brindar un setup, ok, en corto. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se forma el swing low? Avanzamos un poquito más y el swing low se forma a las 10 y 15, ok. En términos de price action, yo puedo sacar las conclusiones de que el precio va a retroceder, pequeño retroceso, el bullish order block, y va a buscar rellenar justamente el vacío de liquidez que se encuentra aquí. En términos de cierres de vela, fíjense que aquí no se ha rellenado aún el vacío de liquidez, únicamente está siendo tocado por mechas, por lo tanto, yo puedo construir setups en compra en los días posteriores. Fíjense aquí, si yo voy a este mínimo se forma, ok, cerca, una hora antes, ok, unos minutos antes de la London Open Gilson. Por lo tanto, de hecho, en la London Open Gilson, si hacemos un acercamiento,
Si hacemos un acercamiento mucho más profundo, inmediatamente abierta la London Open Killzone, el precio neutraliza estos mínimos y expande alcista. Expande alcista principalmente a rellenar este vacío de liquidez. Fíjense cómo se crea este pequeño ruido, luego el precio expande, nuevamente alcista y busca este rejection block, ¿ok? Este sería el máximo que estaría siendo protegido por nosotros en el caso de que tracemos un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de este modo, máximo, mínimo. Ok, tenemos nivel óptimo de entrada y una expansión bajista. Ok, esa expansión bajista va en busca de nuevamente rellenar este vacío de liquidez y podría ser suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque probablemente si colocáramos un break-even, el precio nos haya sacado. De allí que sea importante, ok, que nosotros operemos dependiendo del estilo de trading que apliquemos y tengamos objetivos también basados en el estilo de trading que aplicamos. Si somos scalper traders, probablemente un movimiento direccional de este tipo, ok, de alrededor de unos 50 pips, sea suficiente o más que suficiente para nosotros. Si eres un intraday trader, 50 pips pueden ser bastante para ti. Pero si eres un swing trader, probablemente tu stop loss lo mantengas por encima de este máximo y esperes que el precio pues te dé 100, 150 pips, 200 pips, ¿ok? ¿Y qué decir del position trading? Esta sería la manera acá, traders, en la que ustedes podrían empezar a analizar sus gráficos, claro, teniendo en consideración los factores, los aspectos que les he colocado en la weekly note, básicamente que corresponde a la lección 4 del primer mes de la mentoría anual de acá trading. Recuerden estudiar dónde el precio crea expansiones, dónde revierte, crea retrocesos, consolidaciones, marquen los máximos o mínimos que no han sido visitados, ¿ok? Porque probablemente sean máximos o mínimos que ustedes puedan usar para respaldar su operación, para proteger su operación. También establezcan las áreas, ¿ok?, del precio que han sido neutralizadas o limpiadas, por decirlo de alguna forma adicional. Estudien las kill zones en las cuales se forman estos máximos o mínimos y finalmente marquen los máximos o mínimos de cada día y estudien en qué kill zones se forman estos máximos y mínimos.